Yo agradezco a Dios, mis amados, porque nos da la oportunidad de servirle. Recuerde que nosotros como siervos de Dios, ese es nuestro llamado. Así es de que si nosotros le decimos a Dios que le amamos, tenemos que hacerlo con pruebas. Y una de las pruebas, la única que Él pide, es el servicio. Si nosotros decimos amar, tiene que ser a través de nuestras obras. Porque las palabras, recuerde que muchas veces las lleva el viento. Jesucristo no dijo te amo, pero lo demostró a través de la obra y el ministerio que vino a hacer aquí a la tierra. Así es de que Jesucristo es nuestro gran modelo. Si nosotros decimos amar a Dios, debemos demostrárselo a Él a través de nuestras obras, de nuestro servicio. Cada vez que usted sirve, cada vez que usted participa para beneficio del reino de Dios, recuerde que se hace un favor a usted mismo. Digo, se hace un favor a usted mismo porque Dios a usted lo bendice. A cada uno bendice conforme lo que cada quien hace en obra. Nuestro testimonio es aquel que permite que Dios bendiga nuestras vidas. Así de que si usted no participa, no se lo digo yo, la palabra lo da como promesa. La palabra misma dice que pues entonces las promesas son para aquellos que tienen participación, aquellos que ya tienen, y dice se les dará más y tendrán más aún. Así de que si nosotros queremos bendición, si usted dice a veces, ¿por qué me vino esto bueno? ¿Por qué me vino este regalo? ¿Por qué me vinieron estas o aquellas cosas? Ese es el resultado de Dios. Porque recuerde que Dios en el silencio, Él sigue trabajando. Así de que si usted participa, yo no le daré nada, porque al igual que usted, yo soy mortal. Todos somos la misma creación. Pero Dios sí, porque Él es el omnipotente y Él puede darle lo que usted necesita, porque Él ya lo conoce. Amén. Así que yo lo he visto, amado pueblo. Ya mi hija lo dijo, pues todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Si todos participamos, todos hacemos la obra, más fácil, y Dios se agrada al ver a una iglesia que esté unida, conectada. Porque si es una iglesia que unos tiran para un lado y otros para otro, no somos una iglesia que sea de Cristo. Porque por eso esta iglesia ha puesto por nombre Reino Unido, porque estamos conectados bajo una misma misión, para que cada quien coloque su granito de arena, se ponga como un tizón en la hoguera, para que todos ardamos juntos delante de la presencia de Dios. Amén. Así de que el sábado, como dijo mi hija, pues vamos a estar acá a las 8, todo aquel que quiera venir, todo aquel que Dios ponga en su corazón participar, a las 8 para poder sentar las tiendas, para poder hacer los últimos retoques y ponernos de acuerdo y hacer una oración para que Dios haga a través de esa obra un momento evangelístico en el cual a través de ella pues nos permita llegar a almas, y más que ello, que conozcan del Evangelio, y aunque la semilla que quedará en ellos no dé fruto acá en el lugar, recuerde que nosotros somos una iglesia universal que es de Cristo. Si nosotros sembramos una semilla acá y alguien va a dar fruto a Australia o a cualquier otro continente, pertenece al mismo llamado, a la misma iglesia que es de Cristo. Así de que no pensemos nosotros en congregación, pensemos en iglesia, porque una sola es la iglesia de Cristo, y eso es todo aquel que camina en obediencia, toma parte de la iglesia de Cristo. Amén, mis hermanos. Así de que quiero invitarlos, ya que están ahí, los invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a ser reverentes a la palabra del Señor. Y usted que la tiene a su alcance, yo quiero invitarlo a que vaya a ella y lo abra en el libro de Hechos. Veamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver en el capítulo 17, vamos a tener lectura de 2 versículos. Esta semana Dios me hablaba fuertemente acerca de esto que Él me permite en este día, y es importante reconocer que como ministro de Dios, mi llamado es a ver el bien para cada alma que Dios ha puesto en este lugar. Mi deseo es que cada uno de nosotros conozca la verdad de Dios y juntos entremos a la presencia de Dios a morar con Él eternamente. En el libro de Hechos, mis amados, en el capítulo 17, vamos a leer sus versículos 30 y 31. Para aquel que no tiene la palabra del Señor, o para aquel que quiera verlo en la pantalla, está también ahí. Y vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 17, veamos sus versículos 30 y 31, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, oh Rey amado, nos presentamos delante de tu presencia
Sabemos, oh Rey de Gloria, que eres tú hablando en nuestras vidas. Tu palabra declara que donde está tu espíritu, allí hay libertad. Y en este lugar, oh Padre amado, hemos danzado, hemos adorado tu nombre, oh Rey de Gloria, y nos sentimos, oh Rey amado, declarados como libres, declarados como aquellos que caminan fuera del campo demoníaco, como aquellos que estamos caminando fuera de las tretas del mundo y que caminamos fuera del pecado. Mi Dios amado, en esta hora te pedimos seas tú descendiendo con poder sobre este lugar, oh Rey, que seas tú tocando cada rincón de este lugar, Padre, que todo espíritu que no venga de ti, oh Dios amado, lo atamos, lo echamos fuera, glorificamos este nombre con la sangre bendita de Cristo y nos declaramos un lugar santo en el cual tu presencia morará de principio a fin, oh Dios amado, que las palabras que de estos labios saldrán, oh Padre amado, será mensaje tuyo que irá dirigido a todo aquel que quiere tomar su vida, dejar el pecado y ser personas que entren al reino a través de un cambio de lenguaje, mentalidad y criterio. Yo bendigo tu nombre, Padre, te doy las gracias por este nuevo privilegio que tú me das. Gracias, Padre, porque algunos quizás dejaron de tener esta oportunidad, pero tú en mí la has mantenido, mi Dios, y hasta el día de hoy tengo soplo, es porque hasta el día de hoy todavía no he cumplido aquello para lo cual tú me has asignado enviándome acá a la tierra. Bendigo tu nombre, Padre, te doy las gracias por ser quien eres en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias, y el amado pueblo de Dios dice amén. 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 ¿Pueden sentarse, mis amados? Doy gracias a mi Dios en esta hora porque me permite una vez más la oportunidad de estar acá frente a ustedes. Yo sé que es una nueva oportunidad, es una oportunidad única. El tema que Dios me permite también es único. Déjenme decirle que nosotros en Dios somos originales. Nosotros no somos duplicados de nadie, no somos fotocopia de nadie, puesto que Dios ha hecho un modelo para cada uno de nosotros. Así de que si usted piensa que usted es como alguien, déjeme decirle que si usted quiere ser como alguien, tiene que ser como Cristo, porque Él fue el que dijo que a través de Él nosotros entraríamos a la presencia del Padre. Amén. Así de que en el día de hoy, mis amados, doy gracias a mi Dios, me gozo por cada uno de ustedes. Hubieron quienes que tuvieron paseos, fueron a visitar a la familia, pero ahora gracias al Señor están acá de regreso para que veamos que Dios ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Nos ha resguardado, nos ha protegido, hemos andado quizás por otros estados, pero Dios en su infinita promesa nos ha declarado que cada uno de los días que estemos acá en la tierra, Él estará con cada uno de nosotros. Amén. Así de que doy gracias a mi Dios por verlos nuevamente acá en casa, y déjeme decirle que en el día de hoy Dios me permite un tema que es importante, del cual yo le pido en el amor de Cristo que ponga su corazón en Él, que no nada más lo oiga, que lo escuche, que es diferente. Escuchar significa poner atención y captar y recibir todo aquello que llega a nuestro oído. Oír es solamente lo que sale de mis labios, pero escuchar significa pongo mi plena atención para poder reconocer que Dios ha hablado a mi vida, para poder atesorarlo en mi corazón y ponerlo como un estilo de vida. Amén. Así de que en este día Dios me permite el tema huyendo del juicio final. Este es un día en el cual usted me perdonará si diré algo que tal vez pueda pensar usted que de manera personal, pero no lo es. Yo solamente me concreto a ver lo que la palabra del Señor establece, y a cada uno de nosotros el Señor nos habla en diferentes tiempos y lugares. Así es de que si en algún momento alguno de nosotros está ubicado en este puesto, déjeme decirle que es Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así de que la lectura que tuvimos en el libro de Hechos 17, del 30 y 31, déjeme decirle que Dios va a hablar a nuestras vidas para que huyamos. Eso es algo importante, porque nosotros huimos. Alguien nos dice que huyamos de un lugar porque hay peligro. Así de que cada uno de nosotros huye de los lugares peligrosos. De hecho, nosotros como personas siempre estamos alejándonos del peligro, excepto aquellos que trabajan buscando el peligro, como los policías, que esa es su profesión, que tienen que llegar al peligro porque es a eso que ellos han llegado, es a eso, para ordenar el lugar de conflicto al cual ellos llegan por su trabajo. Pero nosotros como personas humanas, como seres humanos, déjenme decirles que nosotros siempre huimos del peligro. Pero ahora Dios nos va a dar esa alerta. Recuerde que nosotros como iglesia hemos sido llamados a dar a conocer todo aquello que está por venir a nuestras vidas. Yo no le estoy hablando a usted de algo que ya pasó y que no le va a traer beneficio. Yo quiero en el corazón de Dios hablar a usted acerca de lo que está por venir, para que cada uno de nosotros se prepare como cuerpo de Cristo, como miembro de ese cuerpo, para poder caminar de una manera en la cual agrade el corazón de Dios y entonces librarnos de aquel conflicto que vendrá en el tiempo final. Amén. Así de que
final del hombre. ¿Cuál es nuestro recorrido? Hay quienes dicen, no, hay muchos problemas, hay muchos que se quitan la vida. Ustedes han escuchado de muchos suicidios, de muchos que se cortan la vida de diferentes maneras, también de un balazo, ahorcándose, o qué sé yo, de diferentes maneras, y piensan que ese es el resultado, la solución al tiempo calamitoso en el cual están viviendo. Pero déjenme decirle que no es así. Lastimosamente ya para ellos no hay mensaje, puesto que ya no están acá entre nosotros. Pero para los vivos, Jesucristo dijo a los religiosos, ¿acaso no habéis oído que Dios es el mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y a los vivos de la iglesia de este tiempo moderno es aquellos a los que Dios me permite traer este mensaje de vida. Así es de que si usted se ubica en cualquiera de estas partes de este mensaje, déjeme decirle que bendito Dios, porque la palabra tiene que exhortar, la palabra tiene que llamarnos, tiene que incomodarnos. Porque si nosotros no nos incomoda la palabra, si no nos exhorta lastimosamente, estamos escuchando una palabra que nos mantendrá quietos, cómodos en el lugar donde nosotros nos ubicamos. Pero déjeme decirle que la palabra que yo vengo a predicar en este día es una palabra ascendente, es una palabra que lo ubicará a usted y a mí al nivel en el que Dios quiere ubicarnos. Y si a tiempo llega esa palabra, bendito Dios, porque ahora que estamos vivos, la oportunidad de que nosotros aún se mantiene latente, puesto que tenemos nosotros el derecho a la confesión a través del libre albedrío que Dios ha permitido en nosotros. Amén. Así de que en este día, mis amados, vamos a ver qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Déjenme decirle que nosotros ciertamente hemos abrazado el favor de Dios a través de Cristo Jesús. Nosotros abrazamos la eternidad. Y aunque la confesión es solamente el principio del caminar en Dios, no nos equivoquemos como algunos que piensan que solo con confesarlo y volver a su vida anterior, ellos ya son salvos. No. La palabra establece que usted y yo tenemos que agarrar la confesión de nuestro corazón como un estilo de vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos 10, 9 y 10, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así de que yo vengo a hablar a una iglesia que tenga a Cristo en el corazón, a una iglesia que entienda que la dirección a la que Dios nos quiere llevar es una dirección en la cual Él quiere vernos el bien y quiere que nosotros estemos con Él morando de una manera eterna. Amén. Así de que hay un regalo tan grande de parte de Dios. Déjeme decirle que la eternidad para nosotros es a través de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un don de Dios para poder darnos a nosotros algo que nosotros no merecíamos. Puesto que nosotros, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios es tan infinita, la gracia de Dios es tan grande, que nos ha envuelto sin importar nuestro corazón pecaminoso y ha dejado de nosotros ese corazón de piedra que nosotros teníamos, lo ha tornado y ahora nos ha dado un corazón de carne en el cual usted y yo somos sensibles para poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, sensibles para poder ver cuando Dios nos habla y nos lleva a otro nivel, sensibles para poder reconocer que aquel Dios hecho carne, enviado para poder difundir su amor a lo largo de la tierra, es aquel que ahora mora, habita en nosotros, somos su altar y a través de nosotros Él difunde su mensaje de vida, Él difunde su palabra para que a través de usted y de mí como embajadores del reino, como instrumento de su palabra, llevemos su verdad para todo aquel que tiene su oído aún cerrado a la verdad de Dios y se salve. Amén. Así de que la gracia es el regalo de Dios para nosotros, que nosotros no lo merecíamos. Déjeme decirle que nosotros nada hicimos para recibir esa gracia, nada absolutamente, sino Dios a través de su amor. Pero sí estamos nosotros en la condición, en la obligación de parte de Dios de responder a esa gracia. La gracia ha sido derramada, sí, pero no ha sido derramada para que todos hagan uso de ella. Por eso es que en el libro de Juan 3, 16, 17 y 18, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree se salve, mas tenga vida eterna. Pero dice en el 17 más, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de Cristo, por Él sea salvo. O sea, ese es el amor de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero para eso, para recibir la gracia de Dios, déjeme decirle que usted y yo tenemos que llenar un requisito, un elemento. Y ese elemento es la fe en Cristo Jesús. Amén. No pensemos que como muchos que hacen muchas obras comunitarias,
hablando de Teresa de Calcuta, no estoy hablando de la princesa Diana, no estoy hablando de Santa Claus, no estoy hablando de nadie que ha hecho renombre histórico acá en la tierra. Estoy hablando de la obra que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús y cuya palabra nos da la promesa de vida, siempre y cuando nosotros caminemos fieles a lo que Él ha establecido para nosotros los humanos. Amén. Así de que nosotros ciertamente somos salvos por el regalo inmerecido de Dios, por la gracia. O sea, hay dos elementos importantes que quiero comenzar diciendo. Está la gracia de Dios y está la fe de nosotros los humanos. Nosotros como seres humanos, para alcanzar la gracia de Dios, que es un regalo eterno, tenemos que poner la fe en Cristo, porque ese es el elemento que nosotros tenemos que traer para que esa gracia en nosotros sea vivida. Amén. Amén. Por eso dice en el libro de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así de que es en esa gracia donde nosotros vamos a caminar, porque es esa gracia la que a nosotros nos permite crecer en fe. Si nosotros crecemos en fe, déjenme decirle, lo dije ahorita al principio precisamente, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, nosotros tenemos que poner por obra la fe que nosotros decimos tener en Cristo Jesús. El servicio es aquello que Dios demanda. O sea, las obras, déjenme decirle que son parte de nuestra fe. Por eso es que dice el apóstol Juan, porque muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque la fe es aquella de la cual dice Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe tiene que ser presentada a través de las obras, déjenme decirle. Es por eso que el escritor de Hebreos, cuando usted mira Hebreos 11:6, el escritor de Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Veo qué tan grande regalo que Dios nos ofrece. Si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, si ponemos nuestras obras manifiestas para que Dios vea que nosotros realmente no solo lo confesamos, porque a diferencia de confesarlo, nosotros obramos, nosotros actuamos, ponemos el servicio para que el reino de Dios alcance el favor que a través de nosotros ha sido diseminado. Déjenme decirle que ese regalo no solamente lo alcanza usted. La palabra establece que si usted ha encontrado gracia delante de Dios, la palabra es una promesa de vida que nos da, que hasta la tercera y cuarta generación será envuelta a través del testimonio suyo, puesto que usted rompió surco, usted abrió una brecha, usted mató gigantes, usted dejó un camino libre para que sus generaciones caminen tras esa verdad, y por esa verdad la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no solamente a ustedes, amado pueblo, hay generaciones que están envueltas en esa promesa. Yo estoy bien delante de Dios, me preocupo o no de mis generaciones, no. Yo busco quedar bien delante de Dios, porque yo sé que Dios está con mis generaciones. Si yo vengo a escucharlo a Él, o si me duermo, yo estoy dejando que mis generaciones se mueran y se duerman juntamente conmigo. Porque si yo estoy despierto, si yo estoy cumpliendo el llamado de Dios, si yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, déjeme decirle que no lo digo yo, la palabra establece que si usted hace bien su trabajo, que si usted mata a los gigantes, que si usted deja abierta esa brecha, si usted abre ese surco, sus generaciones caminarán por ese campo libre y llegarán al faro de luz que está esperando al final del sendero. Amén. Amén. Ese es nuestro llamado. No es el hecho de que yo llego como persona y busco mi salvación yo solo, y aunque mis hijos se pierdan no les encuentren. No. Déjenme decirle que yo estoy hablando a una iglesia que entienda que nuestro Dios es un Dios generacional, que nuestro Dios no busca llaneros solitarios, nuestro Dios no busca solamente al padre o a la madre de la familia. No. Él busca dos pilares, que a través de esos dos pilares toda la casa, toda la familia, todo el templo de su hogar sea manifiesto, y que la presencia de Dios brote y haga vida dentro de él. Amén. Ese es el llamado de Dios. Si nosotros nos acercamos solamente por nosotros, déjeme decirle que estaremos siendo egoístas. Si no queremos compartir el regalo con alguien más, déjeme decirle que estamos siendo egoístas. El regalo que Dios está dando es un regalo transitorio, y no es el hecho de que yo agarro mi regalo y lo escondo. No. El regalo que Dios quiere es que usted lo exponga. El regalo que Dios nos ha dado en su gracia es para que usted lo ponga manifiesto. El regalo que Dios ha puesto
que yo he sido llamado por gracia, no porque yo me lo merezca. Estoy siendo llamado porque Dios puso su ojo para que estos labios fueran usados para exponer su verdad. Amén. Así de que ese es el regalo que Dios quiere en nuestros corazones. Pero ¿cuál es la fe que nosotros tenemos que presentarle a Dios? Déjeme decirle que no es una fe de labios. Tiene que ser una fe que brote de nuestro corazón. Tiene que ser una fe que muestre a través de nuestro testimonio quiénes realmente somos en Cristo. Si nos hacemos llamar embajadores del reino, tenemos que demostrar que la orden que nosotros traemos solamente es para difundir aquello que ya nos dio, aquel que nos ha enviado. Porque déjeme decirle que aquel que nos envió nos dio un mensaje para que usted y yo como embajadores lleguemos, demos el mensaje para que todo un pueblo, todo un territorio que pertenezca al llamado de Dios sea salvo y alcance el favor de Dios a través de nosotros como instrumentos. Amén. Tenemos que reconocer que esa fe tiene que crecer, pero tiene que crecer no de labios ungidos, tiene que crecer en testimonio. No es el hecho de que yo vengo a la iglesia y me mantengo otra vez en la iglesia los 7 días de la semana. Yo he visto muchos ejemplos de personas que viven incluso casi dentro de la iglesia, se mantienen tanto tiempo dentro de la iglesia, pero cuando yo los veo afuera tienen corazones mezquinos, que piensan que la presencia en un lugar en el cual dice el apóstol Pablo, porque aquel Dios es el Señor, es el dueño de la tierra en toda su plenitud, de todo lo que está dentro de ella, pero siendo Señor y dueño de todo, no habita en templos hechos por manos humanas. Vea usted el favor de Dios. No es el hecho de que yo quiera tener a Dios acá porque tengo un gran imperio y que sea muy llamativo para que entonces Dios se quede. No, no, no. Los templos muy llamativos, las cosas muy lujosas, no son hechas para Dios, son hechas para el hombre. Si nosotros hacemos un templo con grandes cosas y pilares de oro y lo que sea, déjeme decirle que no son para Dios, son para que el hombre se agrade, no para Dios, porque Dios no está buscando templos que estén muy bien levantados. Dios está buscando aquellos templos de los cuales Él dice que Él mora no en templos hechos por manos humanas, Él mora en templos que Él mismo ha creado, Él mora en templos donde los altares están abiertos y que reconocen que son templos de Dios y morada del Espíritu Santo de Dios para que Dios more dentro de esos templos y de ahí se manifieste la adoración de Dios a todo aquel que escucha su voz a través de cada uno de nosotros. Amén. Ese es el templo que Dios busca. Y nosotros tenemos que presentarnos con un corazón que sea lleno de fe, pero con manifestaciones que solo vengan a través de nuestro testimonio. Decimos amar a Dios, decimos amar a Cristo por la obra que Él hizo. Tenemos que entender que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado, donde Él fue muerto, fue sepultado, pero que también la palabra establece que resucitó, se presentó 40 días a sus discípulos y entonces dice que ascendió a la presencia del Dios viviente, fue entronado y ahora fue disipado a la manera del Espíritu Santo para que usted y yo lo abracemos. Y la obra de Cristo ahora en nosotros está encarnada, puesto que la obra de Cristo a través del Espíritu de Dios ha venido a ser testimonio de Él para la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo decimos nosotros amar a Cristo? Si nosotros decimos amar a Cristo, tenemos que arrepentirnos y abandonar nuestras viejas obras. Decimos amar a Cristo y todavía nosotros obramos de la misma manera. Decimos amar a Cristo y no nos importa si alguien camina en la calle porque no tiene un carro o un vehículo donde dice. Decimos amar a Cristo y vemos en las tiendas que tal vez a alguien le falta $1, $2 para poder comprar lo que está comprando en la tienda, pero no somos nosotros aquellos de ayudarle para que termine con su pago. Decimos amar a Cristo, podemos estar dentro de un templo todo el tiempo que sea, pero nuestro corazón aún no ha tenido transformación. No hemos sido nosotros transformados aún, no hemos cambiado nuestro estilo de vida y hemos seguido nosotros todavía caminando conforme a la vieja humanidad en la que antes quizás lo hacíamos. Amar a Cristo significa reconocer que somos pecadores, dejar nuestro pecado, arrepentirnos de Él y tornar nuestra vida para un cambio completamente diferente. Arrepentirnos significa, si yo estoy viendo para allá, para el norte, ahora tengo que estar viendo para el sur. No es el hecho de una vuelta de 360 como dicen algunos, porque me dejan la misma dirección. No. Es el hecho de 180 grados, porque así como yo estoy viendo, yo voy a formar a un lado opuesto para ser alguien completamente diferente, que agrade a Dios, que
todavía seguimos haciendo las mismas obras, seguimos haciendo las mismas injusticias, seguimos tratando a las personas como las hemos tratado antes, confesamos a Cristo, pero siempre seguimos viviendo el mismo estilo de vida. O hemos tornado nuestro sentir, hemos tornado nuestra manera de pensar, hemos tornado nuestras obras. Recuerde que para pecar puede ser un pecado de obra, de pensamiento y de omisión. Algo que nosotros sabemos que es lo correcto y no lo hacemos. Déjeme decirle que delante de los ojos de Dios se convierte en pecado. La palabra establece en el libro de Santiago 4:17, porque todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo el bien que nosotros podamos hacer, esa es muestra de que nosotros hemos sido transformados, que nosotros entramos a una mentalidad diferente, a un pensamiento y a un lenguaje diferente, a un lenguaje de reino, no a un lenguaje religioso en el cual yo me haga acepto dentro de un grupo religioso. No. Yo le estoy hablando a una iglesia que en mi corazón anhela el hecho de que cada uno de nosotros no sea solo parte de una congregación, sino que sea parte de la iglesia genuina que Cristo va a levantar en el día del rato, sin importar si es una iglesia de renombre, sin importar si es una iglesia de pocos miembros, sin importar si es una iglesia que camina, acepta o no al hombre. Lo más importante que Dios ha puesto en mi corazón es que su palabra sea evidencia en nuestras vidas, que su palabra haga testimonio en cada una de nuestras obras y que Dios ponga su ojo en cada uno de nosotros para que seamos aceptos en el momento del levantamiento de la iglesia y todos como un solo hombre subamos a la presencia del Dios viviente y moremos todos como el pueblo de Dios que escuchó su voz y caminó conforme a la obediencia que Dios había establecido. Amén. Caminar en Dios, tener la fe en Cristo significa caminar en obediencia, hacer de su palabra un estilo de vida, hacer de su palabra de amor algo en lo cual yo debo caminar, porque eso es lo que Dios ha establecido para mí. Cada uno de nosotros, déjeme decirle, que tiene una medida de gracia, tiene una medida de regalo. Dios ha puesto de su gracia un poco en cada uno de nosotros. Hay una medida de gracia, hay una medida de presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué cree usted que todavía está vivo? Si usted no está vivo, entonces Dios no está en usted. Pero si usted está vivo, significa que Dios todavía está en usted y por ende todavía hay gracia, que significa presencia y amor de Dios en usted. Gracia significa presencia, gracia significa amor. Y si usted todavía tiene el soplo de vida, significa que todavía la gracia y el amor de Dios están delante de cada uno de nosotros. Por eso el libro de Génesis 2:7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nosotros sin el soplo de Dios somos solo tierra, somos solo polvo, algo que volverá al lugar de donde fue tomado. Pero lo que nos da a nosotros la identidad, lo que nos da el valor, lo que nos da a nosotros el poder para ser levantados, para ser parte de su congregación, para ser parte de la iglesia, es porque Dios mantiene en nosotros su soplo, Él mantiene en nosotros su presencia, Él mantiene en nosotros aún la asignación que ha puesto para nuestras vidas, y hasta el día de hoy su palabra nos respalda, puesto que Jesucristo dijo: id pues y predicad el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones, y entonces yo estaré contigo, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa es la promesa divina de Dios a través de la cual nosotros vamos a caminar. Ciertamente Dios ha puesto un nivel de gracia en cada uno de nosotros. ¿Por qué cree que nosotros antes no aceptábamos a Cristo? ¿Por qué cree que nosotros antes no queríamos saber el evangelio? Yo fui uno de ellos. Pero antes, ahora, por esa gracia que Dios depositó en mí, ahora yo entiendo que en lo que yo caminé ciertamente era incredulidad. Pero ahora, por el favor de Dios, por su gracia, yo he sido acogido y ahora camino como creyente en Cristo, y esa gracia me hace manifiesto reconocer que el favor de Dios en nosotros se mantiene, y que por su gracia, por su presencia, por su amor, usted y yo hemos sido llamados a cumplir el llamado que Dios ha puesto en nosotros, para entonces caminar conforme al propósito suyo. El tema es huyendo del juicio final. Ponga el asunto, porque esto es solamente la introducción a aquello que será el final. Quizás nosotros pensemos que lo estemos haciendo bien, pero déjenme decirle que el poder de Dios en nosotros como creyentes, la gracia de Dios, es aquella que nos mantiene firmes. ¿Qué es lo que
Comienzo hablando acerca de la lectura que tuvimos. El capítulo 17, si usted puede verlo, hágalo completamente y usted se dará cuenta de lo que yo voy a hablar en este momento. Porque el capítulo 17, del cual nosotros tuvimos lectura, solamente de 2 versículos, 30 y 31, si usted retrocede, usted encontrará que ciertamente Pablo tuvo conflictos entre diferentes ciudades. Pablo venía de la ciudad de Tesalónica, los primeros versículos comienzan hablando de eso, y él tuvo problemas, tuvo conflictos, andaba con Silas y tuvo que huir a la ciudad de Berea. Estando en Berea, llevando la palabra del Señor, sin importar cómo él era maltratado, sin importar si Pablo era o no aceptado, puesto que Pablo muchas veces, dice en su testimonio, corrió riesgo para ser muerto. Sin embargo, cuando él está en Berea, por seguridad, la palabra establece que los mismos discípulos lo llevan entonces a la iglesia. Pero ahí en Berea se queda Timoteo y se queda Silas. Pero mientras Pablo los espera en Atenas, es donde pasa esto, de lo cual vamos a tener la lectura que tuvimos. Si usted mira en el versículo 16, mientras Pablo está esperando en el libro de Hechos 17, 16, usted encontrará que dice que Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo. Pero dice que mientras él los esperaba, dice que dentro de él, dice que había conflicto dentro de su cuerpo. Había un problema espiritual dentro de él, puesto que Pablo estaba incomodado, Pablo estaba enardecido en su espíritu al ver que esta ciudad de Atenas estaba tan entregada a la idolatría. Tenían muchos dioses, tenían muchos de los cuales a Dios, al único Dios vivo y verdadero, no adoraban. Digo dioses porque no necesariamente tenemos que postrarnos frente a un ídolo. Dioses son aquellos que nosotros a veces nos formamos. Tenemos nosotros o queremos ir a trabajar los 7 días de la semana. Hacemos cosas en el tiempo en el que Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque me interesa más ganar el dinero que estoy ganando a cambio de sentarme a escuchar la palabra de Dios. Estoy lavando mi carro y no me importa si me agarró el tiempo y me da tiempo de no llegar a la iglesia o llego tarde. Cada una de esas cosas, déjenme decirle que son idolatría. Nos convertimos en idólatras al amar algo que no sea Dios. Idolatría significa poner un amor excesivo sobre algo o sobre alguien. Es por eso que a veces nosotros nos convertimos en idólatras. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué es lo que la lectura en este día nos va a traer? ¿Qué es lo que la información que Dios manda a través de estos labios servirá a nosotros de alimento en el tiempo futuro? Dice así en la lectura que nosotros tuvimos. En el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 30, veamos el principio de ese versículo que dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Déjenme decirle que Pablo, si usted mira los versículos anteriores, Pablo estaba en el Areópago. El Areópago era un lugar que estaba ubicado en las afueras de Atenas, donde tenían debates todos aquellos, donde tenían diferentes creencias. Los filósofos se presentaban a este lugar. Pablo no está hablando con ingenuos, Pablo no está hablando con gente que no sabe de letras, Pablo está hablando con gente que tiene mucho conocimiento filosófico. Por eso de que los epicúreos están ahí con ellos, muchos grupos filosóficos están ahí teniendo un debate con Pablo. Por eso dicen, pero qué nueva doctrina es esta, qué nuevo palabrero es todo lo que nos trae este hombre. Pablo está ciertamente en un lugar donde la filosofía es el centro. Recuerde que la filosofía viene mayormente de Grecia, y de ahí salieron los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, cada uno de ellos salieron de ese lugar de filosófico que es Atenas. Pero ¿por qué es que Pablo se encuentra en ese lugar? ¿Por qué es que Pablo está debatiendo con todos esos filósofos? Porque cada uno de ellos, déjeme decirle que tenían diferentes creencias. Cada uno de ellos formaba grupos religiosos que tenían su fe en otra cosa que no era Dios. Por eso Pablo, cuando entra por la ciudad de Atenas, le dice: hey, atenienses, varones atenienses, en todo veo que vosotros sois bien religiosos, porque al entrar por vuestra ciudad vi muchos altares, pero entre ellos vi uno con una inscripción que dice: al Dios no conocido. A ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es a él del cual yo vengo a hablaros. Es de ese Dios, el cual Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es poder, es el único Dios vivo y verdadero, es Él el que nos habla en esta hora. Aquel que habló a través de Pablo
que pasó por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Por qué cree usted que dice eso? Puesto que en el tiempo antiguo se oyó hablar acerca del Mesías venidero, se oyó hablar de que venía un Cristo, se oyó hablar que vendría el Hijo de Dios, se oyó hablar que vendría aquel que traería salvación al mundo, pero no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Por eso es de que Dios les pudo aceptar ciertas diferencias, puesto que ellos no tuvieron la experiencia que nosotros ahora ciertamente tenemos, puesto que estamos viviendo un tiempo de gracia. Pero vea usted qué es lo que termina diciendo el versículo 30. Dice así en el versículo 30 que hemos estado leyendo. Dice, ahora manda. Si usted se da cuenta, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora se mueve del Antiguo Testamento y ahora está hablando en el Nuevo Testamento. Ciertamente tuvo perdón por el tiempo de ignorancia del Antiguo Testamento, pero ahora manda. No es el hecho de que quieran o no quieran, es el hecho de que por el mismo bien de ustedes manda. Ahora dice, manda a todos a que se arrepientan en todo lugar. Este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que reconocer que ciertamente hay libertad de expresión, ciertamente hay libertad de decisión. Queremos aceptar a Cristo, queremos no aceptar a Cristo. Dios es tan caballeroso que a Él no nos forza a que nosotros lo aceptemos o no lo aceptemos. Queremos nosotros caminar conforme el poder de Dios, queremos caminar conforme el llamado de Dios. Tenemos que aceptar que el Cristo de la gloria es aquel Cristo que ha venido a manifestarse de una manera especial sobre nuestras vidas. Él manda, dice, a todos como requisito, pero no como obligación. Él nos manda que nosotros aceptemos a Cristo. Nos manda a todos y en todo lugar a que aceptemos a Cristo, pero no nos obliga a hacerlo. Es por eso que hay en nosotros libre albedrío, hay libertad de decisión. Pero mire la caballerosidad de Dios. Si usted acepta o no a Cristo, no es cuestión de que Dios le afecte. Dios sigue siendo Dios. Con usted o conmigo, o sin mí o sin usted, Dios sigue siendo Dios. Amén. El beneficio es para usted y para mí, la salvación es para usted y para mí, el regalo es para usted y para mí, la gracia que Dios ha depositado, un regalo que no merecíamos, es para usted y para mí, pero es un regalo que Dios nos da, no porque nosotros lo ganemos, no porque nosotros no lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algo en el cual Dios tenga que cumplirnos, sino que nosotros simplemente somos receptores del regalo, del favor de Dios, hecho gracia en Cristo Jesús, para que a través de Cristo Jesús, usted y yo entonces lo aceptemos y saltemos de nuestra vida y tengamos entonces vida eterna. Amén. Ese es el favor de Dios en cada uno de nosotros, porque es imprescindible arrepentirse. No hay favor de Dios que en nosotros se cumpla si en nosotros no hay arrepentimiento. No podemos pensar que por buenas personas las obras van a venir a nuestras vidas. La palabra establece que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembramos injusticia, segaremos injusticia. Sembramos justicia, segaremos entonces justicia. La palabra dice en Lucas 6:45, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el regalo nuestro. Jesucristo dijo, porque no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos, sino cada uno da conforme a su género. Queremos tener generaciones que salten de muerte a vida. Queremos tener generaciones que lejos de andar por las calles, quizá vendiendo cosas que no deben, quizá haciendo cosas que no deben, quizá que tengamos que caminar a un hospital, a una cárcel o a un lugar para poder ayudarles, si nos da tiempo, o tengamos que estar con ellos en un lugar en el cual como padres no quisiéramos que ellos estén. Déjeme decirle que este es el tiempo en el cual usted como padre tiene que ponerle la atención al llamado de Dios. Este es el tiempo en el que usted tiene que reconocer que quizá hizo malas cosas atrás, pero ahora en este tiempo presente, en este tiempo de gracia, esta es la plataforma, esta es la verdad de Dios puesta en usted, y a través de esta plataforma usted va a saltar entonces para tener un futuro glorioso. Amén. Tenemos que reconocer que nuestros hijos ciertamente tienen que caminar, no
porque nosotros lo querramos, sino es porque Dios lo establece. La palabra, cuando le da la orden a los hijos, dice: y vosotros, hijos, honrad a vuestros padres. Eso significa que hagan la voluntad de ellos, cumplan lo que ellos demandan, pero siempre y cuando esté dentro del patrón de Dios. Pero ¿cómo estamos nosotros haciéndolo? ¿De qué manera nosotros estamos caminando? Y ese es el punto final del versículo que viene. Este es el mensaje que quiero que usted se lleve en su corazón en este día. La palabra establece que lo del Antiguo Testamento dice que Dios dejó a un lado la ignorancia, les perdonó, puesto que ellos no conocían de Cristo. Pero dice: más ahora, tiempo presente, tiempo de gracia, Cristo ya está acá con nosotros. Ahora manda, es una orden, es un mandato, manda a todos a que se arrepientan en todo lugar. ¿Por qué manda? Porque ahora es cuando el juicio de Dios viene a ser manifiesto. A los anteriores no tenían la luz todavía del conocimiento de Cristo, eran solo rumores. Pablo dijo: porque ellos solo tuvieron la sombra de lo que habría de venir. Pero nosotros ahora ya no tenemos sombra, sino luz. Por eso es que Cristo ha venido como la luz del mundo, la luz que todo aquel que abre sus oídos. La palabra establece en el libro de Salmos 119 y 105: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara, luz, porque Cristo es el centro de la revelación de la palabra de Dios. Y si usted y yo llevamos esa luz, déjeme decirle que la palabra establece que no caminaremos en tinieblas, que no caminaremos en sombra, sino caminaremos en luz, y tendremos ya un punto definido al cual nosotros tenemos ya direccionado, al cual nosotros vamos a llegar, al cual nosotros en la presencia de Cristo estamos ya posicionados en los lugares altos juntamente con Cristo, para entonces recibir el galardón que Él nos dará como iglesia en el día venidero. Amén. Pero ¿cómo nosotros entonces estamos caminando el llamado de Dios? ¿Lo estamos haciendo a conciencia? ¿Lo estamos haciendo solamente porque es un lugar a donde llegar? ¿Lo estamos haciendo porque es un domingo y ahora por tradición o costumbre en todo el mundo hay que llegar a una iglesia? ¿Lo está haciendo usted con conciencia de que es su vida la que está en juego? El Evangelio, déjeme decirle que es cuestión de vida o muerte. La palabra establece en el libro de Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. El espíritu es una espada de dos filos. El espíritu, el Evangelio, puede darle vida o puede darle muerte. Escucha usted la palabra de Dios. Si la recibe y la atesora en su corazón y la vive, entonces la palabra es para vida. Pero si usted la desecha, si usted no pone oído, si pone cualquier otro asunto menos a escuchar que Dios le está hablando, déjeme decirle que de esa manera la palabra, más bien para usted será una palabra de juicio. No es palabra de vida, es palabra de muerte. Porque por cada palabra que usted y yo hayamos escuchado de Dios en cualquier lugar donde estemos, por esas palabras tendremos que entregar juicio. Jesucristo dijo: porque por vuestras palabras seréis condenados y por vuestras palabras seréis justificados. Nuestras palabras son aquellas que no darán la entrada a la vida o la entrada a la muerte. Pero ¿de qué manera nosotros lo estamos haciendo? Vean el versículo 31, porque ese es el centro del mensaje de hoy. El título de este mensaje es huyendo del juicio final. Huyendo del juicio final. Pero dice así en el versículo 31 del libro de Hechos, capítulo 17, dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. ¿Por qué? Si no es por Cristo, por aquel varón Cristo a quien designó como hijo de Dios. Piensa que escuchar la palabra de Dios es solo cuestión de sentarse y estar presente en un lugar. O habrá entendido que si Dios manda el mensaje es porque Él quiere que su vida, su alma, sea salva. Puede usted pasar por cualquier quebranto físico, puede tener una pierna fracturada, puede tener tal vez un dedo menos en su mano o en su pie, pero delante de Dios
la palabra establece Cristo diciendo: mejor es entrar al reino de Dios con un solo ojo o con un solo brazo que entrar al infierno con el cuerpo completo. El versículo 31 dice que Dios juzgará con justicia en un día a toda la humanidad. Todos aquellos que quisieron matar. Usted piense en gente de su pasado, sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, todo aquel que ha pasado. Tarde o temprano vendrán a juicio. En un solo día. Comenzando desde Caín, que la palabra registra que fue el primer asesino. Caín mató a Abel en el principio de la historia bíblica. Se convirtió en el primer asesino. Comenzando por Caín, pasando por aquellos que se mofaban, se burlaban de Noé cuando Dios le mandaba salvación antes del diluvio, siguiendo por Sodoma y Gomorra, donde había mucha inmoralidad y perdición, siguiendo también por el tiempo de tribulación a aquellos que aceptarán al anticristo como su Dios, que se dejarán poner la marca de la bestia, siguiendo también por aquellos que juntamente con el anticristo querrán atacar a Jerusalén. Y la palabra establece en el libro de Apocalipsis 19 que de Jesucristo salió la espada y entonces tomó el anticristo y al falso profeta y los arrojó al lago de fuego. Y terminando con aquellos que después del gobierno milenial de Cristo, Satanás los engañará para que entonces ataquen a aquel que está descendiendo del cielo. Todos, absolutamente todos, los que usted pueda imaginar, estarán presentes en el juicio del tribunal del gran trono blanco. Cada uno de nosotros tendrá que entregar juicio. Si fue bueno, si hizo bien la obra, Cristo se lo llevará antes que el conflicto comience aquí en la tierra. Habrá un rapto, habrá un arrebatamiento de la iglesia. Y todos aquellos que pertenecen a la iglesia que es de Cristo, no hablo de congregación, hablo de una iglesia, porque Cristo tiene una iglesia. Congregaciones habrán muchas. Quienes dicen la verdad, habrán pocas. Pero la iglesia que forme la verdad de Cristo será aquella que será llevada en el rapto del arrebatamiento. Son ellos los que formarán parte de la iglesia de Cristo. Pero todos aquellos que se queden, déjenme decirle que entonces tendrán que entregar cuentas. Porque para eso Dios ha determinado un día en el cual Él juzgará con juicio a todo aquel que no camine conforme al propósito de Dios. Dice así en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 12, que voy terminando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 12 dice así, hablando acerca del último juicio, del juicio del gran trono blanco, que es donde Dios estará presente. Y no crea usted que es un juicio en el cual habrá misericordia. Es un juicio en el cual solo habrá condenación. Porque a este último juicio solo se presentarán los que no hicieron lo bueno a lo largo de toda la historia de la tierra. Dice así en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos, grandes, los que estuvieron a lo largo de la historia, distantes en el tiempo, pequeños, los que llegaron hasta el final de los tiempos para poder ser juzgados. Y dice que se abrieron los libros, y en los libros estaban escritas todas las cosas. Fueron juzgados por cada una de las cosas que estaban en ellos. Porque usted y yo tenemos un libro que Dios está entregando. Usted y yo tenemos un libro delante de Dios en el cual la palabra establece que hay un ángel para usted y para mí que está anotando todo aquello que nosotros hacemos. Habremos entrado quizá a una tienda y nos habremos metido un chicle en la bolsa. Déjeme decirle que la cámara no nos vio, pero el ojo de Dios que está puesto las 24 horas en ese libro de la vida, ahí usted y yo estamos siendo juzgados. Cada cosa que nosotros hicimos, buena o mala, déjeme decirle que en esos libros estará registrado, puesto que en esos libros está registrado el pensamiento, la palabra y cada obra que cada uno de nosotros hizo a lo largo de su vida, dentro del tiempo que Dios le permitió estar acá en la tierra. Hay un libro, no se equivoque
libro para cada uno de nosotros, en el cual será manifiesto el día en el que usted y yo nos presentemos delante de Él. Habrá una pantalla en la cual usted y yo estaremos estando presentes todas las obras que nosotros pudimos haber realizado en ese momento. Pero le traigo buenas noticias, le traigo el mensaje de Dios. Hay una manera de huir de ese juicio final, y la única manera es Cristo Jesús. Amén. La palabra establece: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si estamos vivos, hay oportunidad de Dios. Si estamos vivos, aún en nosotros está la oportunidad de Dios. No caigamos en el error de pensar que una vez nosotros muertos, alguien nos puede ayudar por cualquier cuestión religiosa que quieran hacer de tradición. Eso no es bíblico, porque la palabra establece en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Usted y yo moriremos si esa es la voluntad de Dios, aunque nada nos garantiza, puesto que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:51, hablando a la iglesia, dice: aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros que nos hayamos quedado, que lo hayamos esperado, juntamente con ellos seremos levantados para recibir al Señor en el aire. ¿Cree usted esa promesa? ¿Cree usted que Dios envió a Jesucristo para que esa obra redentora la hiciera partícipe para usted y para mí? ¿Quiénes estarán en ese último juicio? ¿Quiénes estarán en el juicio final? Y con esto termino la enseñanza de hoy. El tema es huyendo del juicio final. Si usted mira con alguna postura, usted está dentro de eso, yo le invito, yo le exhorto a que usted huya de esa posición para que este último, el juicio final, no lo alcance. Dice así en el libro de Apocalipsis, ya para terminar, el capítulo 20 y el versículo 15 de Apocalipsis, después de hablar acerca de esos libros que fueron abiertos, después de ver las obras que cada uno de aquellos hicieron y que fueron juzgados por las obras que en ellos estaban, dice así en el libro de Apocalipsis 20, en el versículo 15, dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única manera de estar inscrito en el libro de la vida del Cordero es aceptar a Cristo. Si no aceptamos a Cristo, nuestros nombres no pueden estar en el libro de la vida, porque el requisito para estar en el libro de la vida es haber aceptado a Cristo. Dice: y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. No dice infierno, puesto que el infierno tampoco va a existir. La palabra dice en el libro de Apocalipsis 20:11: y aquel que estaba sentado en el trono, en el gran trono blanco, del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Desaparece el cielo y la tierra, y juntamente con ellos desaparece el infierno. Pero todo aquel que se presente al juicio final, en el cual Dios será el juez, déjeme decirle que es un juicio que no hay clemencia, es un juicio que no hay misericordia, es un juicio que es de condenación eterna, y es un juicio que al no haber infierno serán lanzados entonces al lago de fuego, porque es en el lago de fuego donde está la muerte eterna para todo aquel que no quiso hacer la voluntad de Dios. Amén. Quiero invitarlos a